Acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Ana María Barrera, soy presidenta actualmente de la mesa directiva de Teramac. Esta tarde nos va a acompañar la doctora Diana Vanessa Toledano Cuevas y por esta ocasión nos va a apoyar nuestro compañero vicepresidente de la misma asociación, Alberto Mireles, como moderador. Son las 19:01. Vamos a iniciar la charla por respeto a todos los que fueron puntuales. Te doy la palabra, Beto. Claro, buenas noches compañeros, amigos. Qué bueno que nos acompañen esta tardecita lluviosa. Bueno, aquí, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Vamos a usar la misma logística. Vamos a apagar los micrófonos, por favor, por respeto a nuestra ponente. Bueno, y yo tengo el placer de presentar a la doctora. La doctora es médico radiooncólogo con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de cáncer y algunas patologías benignas que ameritan radioterapia. En el área de especialización como el tratamiento de linfomas, melinomas, mieloma múltiple y cánceres ginecológicos y de mama, así como también el control de pacientes con cuidados paliativos que requieren la radioterapia. Ella se desempeña con interés en el manejo de las aplicaciones atribuibles a la radioterapia, reduciendo al mínimo los posibles efectos secundarios, y ha ayudado a la formación de residentes en radiooncología como profesora adjunta de la UNAM del 2010 al 2020. Ella nos va a hablar un tema muy importante que a lo mejor muchos que estamos ajenos a esta área no tomamos en cuenta, y la verdad es que es muy importante, ¿no? Como es la irradiación de hemoderivados, ¿no? Por favor, su atención a la doctora Diana Vanessa Toledano Cuevas. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, Luis. Pues quiero agradecer la invitación a la asociación. Esta plática nos va a tomar 30 minutos de su tiempo, así que pongan mucha atención. Bienvenidos a todos a un tema, como ya comentaron, muy interesante, que es la irradiación de hemoderivados. Quiero comentarles que ustedes tienen en sus manos el poder de evitar una enfermedad a través de la irradiación de los paquetes globulares. Esta enfermedad es la enfermedad de injerto contra el huésped. Entonces, vean lo importante que es esto de conocerlo. Voy a pasar a la siguiente. Este es el índice, lo que se ve bastante extenso, pero no se asusten, vamos a ir viendo punto por punto, pero va a quedar todo muy bien, ¿ok? Bueno, como les comentaba, hay algunos estudios muy importantes en donde al hacer una transfusión sanguínea puede desencadenar en el receptor una enfermedad que se llama enfermedad de injerto contra el huésped, asociada a la transfusión. Estos casos pueden ser desde casos agudos o crónicos, pero puede ser muy grave hasta en un 80% de estos. Para hablar de eso tengo que hablarles primero de lo que es los componentes sanguíneos, y esto viene muy bien abordado en la norma oficial mexicana. Para empezar tenemos que definir qué es la sangre. La sangre es un tejido líquido vital que circula por el sistema circulatorio y está compuesto por plasma y los componentes sanguíneos. Como pueden ver ahí en la imagen está el vaso, y dentro del vaso están los eritrocitos, que son los encargados del transporte de oxígeno. Entonces tiene sus funciones la sangre. Una, transportar oxígeno, transportar nutrientes, es la encargada de llevar a cabo la inmunidad y de llevar a cabo la coagulación. Como pueden ver en la imagen que tenemos del lado izquierdo, pues esta sangre, al ser centrifugada, se puede dividir en lo que es plasma, en una parte que es la parte que queda en la parte del fondo del tubo de ensayo, que son los elementos formes de la sangre. Ahora, otros conceptos o definiciones que también tenemos que saber es qué es sangre fresca, qué es sangre total, qué es un plasma envejecido, qué es un plasma fresco. Sangre fresca es el tejido hemático no fraccionado, es decir, no lo hemos puesto en un método para centrifugar y obtener el plasma y los elementos formes. Y este es el tejido hemático no fraccionado, pero que se obtiene en menos de 6 horas de su recolección. Esto es sangre fresca.
Y sangre total se refiere también al tejido hemático no fraccionado, pero esta es mayor de 6 horas. En cuanto a lo que es concentrados eritrocitarios, esto ya tiene un tratamiento y se dice que un concentrado eritrocitario pues ya solamente contiene los glóbulos rojos. En cuanto al plasma envejecido, es el plasma que ya también se trató y no tiene procoagulantes. El plasma fresco, sin embargo, es el que se obtiene dentro de las primeras 6 horas, ¿ok? Aquí les puse en qué se dividen los componentes sanguíneos. Entonces, como ya habíamos quedado, cuando nosotros centrifugamos la sangre, obtenemos esto. Tenemos el plasma, los leucocitos y las plaquetas y los elementos formes. Entonces, tenemos que 55% de nuestra sangre está conformado por plasma, suero y fibrinógeno. Y el otro 45% por elementos formes, que incluyen los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los leucocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. También ahí les puse las concentraciones de hematocrito normales en mujeres y hombres. Y el otro 55% que se constituye el 91% en agua y 8.5% en solutos. Dentro de los están las globulinas, la albúmina y otras proteínas. Algo también importante que ustedes conozcan es de dónde se originan todas estas células. Rápidamente, pues tenemos lo que es la hematopoiesis. ¿Y qué origina esto? Lo origina una célula madre pluripotencial o totipotencial que cuando está en la vida intrauterina se origina en el saco vitalino y cuando somos adultos en la médula ósea roja. Esta célula madre no son muy abundantes como creeríamos, pero son células que no están diferenciadas. Y estas células tienen la capacidad de diferenciarse en 2 líneas celulares. Las células madre mieloide que van a dar origen a todos estos elementos que tenemos aquí, como es el proeritrocito que nos va a dar origen a los eritrocitos, los megacarioblastos que van a dar origen a las plaquetas, el mieloblasto que va a dar origen a todos estos cuerpos celulares y los monoblastos que van a dar origen a los monocitos. Y por este lado de este linaje vamos a tener la parte de la inmunidad, lo que son los linfocitos B y los linfocitos T. Algo muy importante para nuestra clase es que, por ejemplo, cuando un proeritrocito va a cambiar a reticulocito y se va a convertir en un eritrocito, este pierde el núcleo. Eso es muy importante porque cuando irradiamos, sabemos que la principal acción de la radiación es sobre el DNA. Es por eso que a los eritrocitos no les pasa nada, porque no tienen un núcleo. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Bueno, aquí rápidamente, el eritrocito y los glóbulos rojos, pues son células bicóncavas. Esto de ser bicóncavos y sin núcleo les da la habilidad de llegar hasta los pulmones, atravesar capilares y llevar el oxígeno a nuestro cuerpo, los necesario para, pues, muchas actividades, ¿no? Entonces, como ya les dije, no tiene núcleo, tiene una vida de 4 meses aproximadamente, 120 días, y su destrucción se lleva a cabo en lo que es el vaso y el hígado o propiamente en el torrente sanguíneo. Su función, como la pueden ver ahí, pues es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. La hemoglobina que va unida a este eritrocito, pues tenemos 3 tipos, que son la tipo 1A, la 2A y la fetal. Y también les puse ahí los valores normales para que recuerden cuáles son. Y cuando tenemos anemia, pues así se vería, ¿no? En nuestro esquema de este lado, y cuando tenemos policitemia, ¿no? Lo otro importante son los leucocitos, los glóbulos blancos, que es la leucocitaria, que son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los linfocitos. Para nuestra plática nos importan mucho los linfocitos, sobre todo los linfocitos T. Ahí les puse todas las funciones que pueden desarrollar cada una de estas células y por qué son importantes para nosotros. ¿Okay? Hablando ya de lo que les comento, que es algo muy importante, es la enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusiones. ¿Qué es esto de la enfermedad de injerto contra huésped? Pues es cuando nosotros recibimos sangre, sobre todo en la parte en cuando un paciente es llevado a trasplante de médula ósea, va a tener algunos requerimientos sanguíneos. Entonces estos paquetes globulares tienen que ser irradiados para tratar de eliminar aquellas células o linfocitos T del donante, como lo decimos acá. Porque si nosotros no hacemos esto y transfundimos esta sangre al receptor, si quedan algunos linfocitos T, estos pues no son mis linfocitos T, entonces van a activar
en el paciente trasplantado una respuesta inflamatoria e inmune que van a ir a atacar muchas partes de nuestro organismo. Principalmente se van a manifestar en alteraciones hepáticas. El paciente puede tener diarrea, puede tener alteraciones en la piel como rash, alteraciones en las uñas, en las manos, y pueden ser pacientes que se pueden poner realmente graves. Nosotros como médicos, cuando tenemos o estamos que vamos a hacer un trasplante, podemos hacer una prevención de esta enfermedad, pero lo ideal es pasar los paquetes pues ya irradiados, ¿no? Para evitar esta enfermedad. Entonces, imagínense, ustedes tienen en su mano, al hacer este procedimiento, evitarle a un paciente múltiples complicaciones que pueden poner en peligro su vida. Entonces, tenemos estos productos que son los productos celulares que incluyen los glóbulos rojos, las plaquetas, las unidades de granulocitos que conllevan a riesgo de desarrollar esta enfermedad. Esta pues, complicación transfuncional se documenta en inmunocomprometidos como pacientes inmunocompetentes. Eso también es muy importante. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues la fisiopatología es pues una hipótesis de que la transfusión individual depende del número y la variabilidad de los linfocitos, como ya les comenté, los linfocitos T que contaminan la sangre y la susceptibilidad del sistema inmunológico de nuestro receptor. Y el otro también es la disparidad del antígeno de histocompatibilidad mayor al donante. El número mínimo de linfocitos transfundidos necesarios para provocar una reacción no se conoce exactamente. Entonces, pues es importante que irradiemos los paquetes. La transferencia de linfocitos del donante al receptor es el mecanismo más común para la aparición de esta enfermedad. Y continuando con la fisiopatología, pues en pacientes inmunosuprimidos, los linfocitos T pues no son destruidos y proliferan. Y son lo que ocasionan, como ya les comenté, una respuesta inmune que provoca una respuesta inflamatoria que ocasiona todos esos síntomas que ya les comenté. ¿Qué métodos disponibles tenemos para reducir la actividad de los linfocitos T? Pues tenemos los métodos químicos, los métodos físicos, los mecánicos, pero el único método reconocido a nivel mundial para evitar el desarrollo de dicha enfermedad es la irradiación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues tenemos recomendaciones en grado A, grado B, grado C y grado D. Pero ¿quiénes se benefician de esto? Prácticamente todos los receptores, los neonatos, los niños, los pacientes inmunosuprimidos con cáncer. En hemato-oncología, pues en los pacientes con leucemia, los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin, en los que tienen síndromes mielodisplásicos, pacientes con trasplante de médula ósea, anemia, donaciones de familiares, transfusiones intrauterinas y en pacientes que van a ser llevados a cirugía cardiovascular. Entonces, casi todos los pacientes se pueden beneficiar de esta irradiación. ¿En qué consiste la irradiación de la sangre? Pues la radiación ionizante produce el daño, como ya sabemos, al DNA celular en los linfocitos T y su inactivación. Se ha demostrado por varios estudios desde el 1967, que yo encontré los primeros, que una dosis que va de entre 15 y 50 disminuye la actividad funcional y proliferativa sin inducir cambio en el resto de los componentes, es decir, en los eritrocitos. Pero actualmente, con estos estudios que se han hecho, se ha definido la dosis o la dosis estándar queda en 25 Gray para alguna irradiación de componentes o hemoderivados. Aquí les puse esta imagen en donde tenemos pues lo que ya conocemos, el daño directo e indirecto a la cadena de DNA, que lo saqué de un artículo en donde está muy interesante porque le tomaron estas fotos a las células de cómo al ser irradiadas iban perdiendo lo que es su capacidad reproductiva y como sabemos, primero se daña el DNA y posteriormente por muerte por apoptosis o por otro tipo de muertes celulares que sabemos, empiezan por ejemplo, aquí el núcleo está redondito, vamos viendo cómo se van acercando un poco más con el microscopio y vemos cómo ya incluso la membrana y el núcleo están fragmentados. Entonces, pues es un método muy efectivo. Ahí, ya me puse. Los tipos de radiación ionizante que activan los linfocitos T, pues pueden ser los rayos X y los rayos gamma. Son equivalentes, ¿ok?
Entonces los rayos gamma, que ya sabemos que se originan del cesio-137 o el cobalto, podemos hacerlo por los dos métodos, con rayos X o con rayos gamma. Aquí les puse unos esquemas que se de un artículo en donde están unas cámaras de irradiación con rayos gamma y lo que nosotros usamos con acelerador lineal. Voy a empezar hablando por los irradiadores. Yo sé que no en todas las instituciones o prácticamente en muchas instituciones no cuentan con irradiadores de rayos X o rayos gamma. Tenemos este que es el X-Beam, es un equipo que funciona con rayos X. Tiene muy buenas características porque ya nada más hay que pasar el código de barra y ya prácticamente las pantallas touch te capturan lo que es el ID del paciente y la bolsa individual y te marca una serie de números para que tú ya sepas la fecha en que se irradió, la hora, el tiempo de irradiación y la dosis estimada. Entonces todo esto ya sale en una etiqueta en donde se le puede pegar al componente o al hemoderiva. También pues tiene pues sus posibles alarmas ante cualquier fallo, que le falte dosis o que por alguna falla de luz necesite contemplar los 25 grays. Entonces, este es otro tipo de irradiador, pero también es uno de rayos X. Se llama RS1400. Las características son esas, como les digo, brinda una dosis de 25 grays en el centro y en la periferia puede tener hasta 35 grays. ¿Perdón? Bueno, este es muy, muy interesante porque aquí está el tubo de rayos X en medio y tiene 6 contenedores, lo que es muy importante porque podemos irradiar componentes como plasma fresco y paquetes globulares al mismo tiempo, lo que no se puede hacer en un acelerador lineal, hay que hacerlo en diferentes momentos. Y les puse aquí la escala que se les pega a los paquetes, que como pueden ver es en azul, pero una vez que ya son irradiados, cambia completamente de color a azul. Aquí está el circulito blanco y aquí ya cambia una vez que ya están irradiados. Obviamente son rayos X, no utiliza fuentes radioactivas, lo puede usar cualquier persona que se capacite y no necesita así ser personal ocupacionalmente expuesto, entonces es como más versátil. Aquí es una vista más cercana de los tubos y también interesante que podemos tener aditamentos en donde solamente puedo irradiar como para hacer algún protocolo, solamente necesito una muestra de sangre, no irradiar todo el componente o el paquete globular y en una jeringa podemos meter en algún tubo para irradiar a los 25 grays. Obviamente los tubos giran alrededor del tubo de rayos X. Aquí les puse un video a ver si corre. Más o menos para que vean. Ay, se volvió. Pero sí se ve, ¿no? Ahí están tratando de acomodar los paquetes, porque es un procedimiento muy fácil. Lo voy a dejar correr y que escuchen. Y listo, se colocan y así de sencillo el procedimiento. En cuanto a la dosimetría de estos equipos, pues es un dosímetro que se hace en cada uno de estos contenedores y se garantiza que el equipo esté irradiando los componentes sanguíneos a la dosis adecuada con los marcadores que tenemos aquí con estos stickers. Obviamente tiene su fantoma y podemos asegurar la dosis que queremos de 25 y 35 en la periferia y aquí nos da de que ya fue aprobado por las dosis que se hace pues la dosimetría semestral. Este es el que nosotros tenemos en cancerología. El BioBeam 2000 trabaja con cesio 135. Este está en el banco de sangre. Es un equipo que tenemos por ya más de 10 años que tenemos este equipo. La verdad es que es una máquina que cabe en un cuarto de 2x2
pero tiene todos sus reglamentos, sus controles de seguridad, tiene su decímetro de área, tiene algunas características de seguridad, porque pues estamos tratando con una fuente radioactiva. Entonces les puse en la siguiente más o menos el procedimiento. Este también es muy fácil porque aquí tenemos el detector de área, tenemos una pantalla touch en donde ya con un escáner se digitalizan todos los paquetes globulares, como pueden ver aquí en la pantalla. Una vez que es escaneado cada paquete, pues ya aparece aquí sencillo. Y aquí te marca el tiempo estimado que va a irradiar este contenedor. Aquí se colocan todos los paquetes, es un contenedor bastante grande. Y nos marca el tiempo necesario para irradiar a 25 grays todos estos paquetes, que son 14 minutos. Cualquier situación, pues se puede dar aquí el paro con una pantalla táctil que tenemos. Y también tenemos los testigos. Estos testigos se colocan en cada uno de los paquetes y una vez que ya son irradiados, el centro se torna azul. También tenemos aquí ya las características de la dosimetría que hacen en los paquetes. Como pueden ver, tenemos la distribución de la dosis en nuestro equipo que tenemos bastante bien en la periferia, y estos son otros equipos en donde la periferia no queda muy bien cubierta. Entonces, en realidad, estamos asegurando los 25 grays a casi todos los paquetes. Hablando de radiación de hemoderivados en un acelerador lineal, el artículo más viejito que encontré es como del 63, en donde describen, y la verdad es que son 2 hojas, describen el procedimiento muy brevemente, cómo se hace la irradiación. Algo que comentábamos antes de que iniciáramos la clase es que la irradiación de hemoderivados en un acelerador no está tan bien estandarizada como en los irradiadores, pero es una tecnología que ya contamos en los hospitales, y cuando se requiere una irradiación de un hemocomponente, pues tenemos que hacerlo. Entonces, pues ya tenemos ahí el acelerador lineal, solamente es protocolizarlo para poder llevarlo a cabo de forma correcta. Entonces, configurar un acelerador lineal para la irradiación de hemoderivados se deben medir los siguientes aspectos: la distancia entre la fuente de rayos X, la disposición donde se colocarán los componentes sanguíneos. Por lo que estuve viendo, en algunos artículos mencionan que se pueden colocar en algunas cajas, que ahorita les muestro, o incluso en sobre una superficie, y colocar algún medio plástico o de acrílico sobre el paquete. Lo que sí no se puede hacer es irradiar lo que son concentrados con plasma, ¿no? Se tiene que hacer cada parte por su cuenta. Y solamente tiene que ser un número definido de paquetes, no pueden ir empalmados. Algunos artículos de investigación que encontré, pues están haciendo cajitas, como por necesidad de ese centro requieren irradiar muchos paquetes globulares, entonces pueden meter hasta 18 paquetes, pero ya se han asegurado por medio de sumetría ya en 3D y con tomografía que la dosis es homogénea. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es la consistencia, la intensidad de las rayos X y la intensidad de las, ¿okay? La distancia entre la fuente y la posición de la mesa también, en donde se colocarán los componentes sanguíneos, pues que se va a llamar objetivo, se puede evaluar fácilmente con un dispositivo de medición y calibrado. Hay varios estudios que han demostrado que la irradiación de la sangre utilizando aceleradores lineales clínicos es viable, ofreciendo la ventaja de reducción de costos y optimización del uso de las instalaciones que ya tenemos, como ya les comenté. Además, hay algunos estudios en donde después de la irradiación lineal ha demostrado, por acelerador lineal, perdón, ha demostrado una reducción significativa de la proliferación de los linfocitos. Esto lo encontré en este artículo, en donde sí tomaron muestras de los paquetes donde se habían irradiado y se vieron los frotis de sangre, se vieron que los linfocitos pues eran pocos. La configuración perdón, para la irradiación de sangre utilizando un acelerador lineal consiste en el uso de una caja, también como ya les comenté, de irradiación de sangre, y la planificación del tratamiento para calcular la distribución de la dosis dentro de la caja. Entonces, pues hay que usar también algunos dosímetros para verificar que la dosis que se está brindando sea la que realmente se está recibiendo. Para realizar la irradiación de hemoderivados en un acelerador lineal es fundamental establecer y monitorizar los parámetros como la distribución de la dosis de radiación en el material expuesto. El proceso para utilizar un irradiador ya está bien estandarizado, pero no ocurre, como les comenté, en un acelerador lineal.
Existen algunas variaciones significativas en cuanto a las características del recipiente en donde se deben colocar las bolsas de sangre, ¿ok? El número de bolsas que se deben de colocar y la distancia entre el recipiente. Algunos toman que debe ser a 100 sobre la bolsa, otros toman a medio espesor, pero todo esto debe ser ya bajo un control de calidad que hace el Departamento de Física Médica. Entonces yo encontré este procedimiento. Entonces se recibe ya la recepción de los hemoderivados por parte del banco de sangre. Ellos ya tienen todos sus protocolos para marcar y escanear todos los paquetes que van a llevar. Cada uno tiene su folio. Y se debe colocar esta testigo que va a registrar después cuando ya se ha irradiado un paquete globular. Se colocan pues en algunos procedimientos en una caja de policarbonato de 30 por 30 por 15 centímetros con un grosor de pared de 0.5 y en este tamaño y en ese espesor caben aproximadamente 18 paquetes globulares. Si son menos, en este protocolo se cuenta con una tapa para que se reduzca el tamaño dentro de la caja. El paquete de sangre se irradia utilizando un acelerador que puede ser de 6 o 10 MB y el tiempo necesario para dar 25 grays varía de acuerdo a la energía y a las entre unidades monitor, pero si utilizamos el de 10 a 500 unidades monitor, más o menos son 2 minutos, pero esto depende de su centro en donde lo estén realizando. Y el de 6 aproximadamente a 200 unidades monitor nos asegura un tiempo más o menos de 5 minutos. Aquí les puse la caja que manejan en este centro, es la caja de policarbonato. Tienen estos otros aditamentos por si hay que irradiar menos paquetes, los colocan para hacer la caja más pequeña. Y les quise poner el testigo de cómo es el original y cómo cambia de color una vez que ya está irradiado ese componente. En otros estudios pues, manejan a medio espesor, ponen que hay que tomar en cuenta el tamaño que se abre, la apertura del campo que debe ser 40 por 40. Como sabemos, en esta zona de la periferia pueden recibir menos dosis los paquetes. Entonces aquí toman a medio espesor. Este es otro fotografía que fue cortesía del Hospital Juárez, en donde me proporcionaron esta foto para que vieran ustedes otro procedimiento. Aquí ellos lo que hacen es colocarlo sobre una base de unicel y colocan el hemoderivado y arriba le ponen un acrílico, una tablita de acrílico. Y pues tienen que irradiar, así no pueden irradiar todo este bonche de paquetes, tienen que ir poco a poco, ¿no? Estos son dentro de otros procedimientos en el cual pues se coloca directamente la bolsa de sangre irradiada entre dos placas de material plástico que se utilizan como bolus, una capa adicional de material entre el objetivo, que es el paquete, y la fuente de radiación. Esto se hace para establecer un equilibrio electrónico de manera que se deposite la dosis deseada en la sangre ubicada en la región más periférica de la bolsa, logrando así una distribución más homogénea. Esta metodología de la bolsa irradiar puede girarse después de recibir la mitad de la dosis de radiación prescrita, con el objetivo de mejorar la homogeneidad. Es decir, tienes la bolsa, das una dosis, luego la volteas, pero en realidad esto no está, es cuestionable. Los beneficios son difíciles de medir, entonces este método no es uno de los mejores, pero está descrito. Entre otros procedimientos, como ya les comenté, con energía de 10 MB y una profundidad de dosis de 2.5, se coloca el bolus a 2 centímetros sobre el paquete de sangre, que puede ser la nucita o la tabla de policarbonato. Y en la de 6 es de 1 centímetro a una profundidad de 1.5. Se tienen que hacer los cálculos dosimétricos tomando en cuenta la distancia desde el objetivo hasta la superficie del bolus con una profundidad hasta la línea media del paquete de sangre. Y así se puede administrar una dosis de los 25 grays en una sola fracción. No se deben irradiar simultáneamente más de un paquete de sangre por medio de esta técnica. Después de la irradiación, el paquete, como ya les puse muchas veces, se indica con una pegatina de que el paquete esté irradiado con 25 grays. Este es el otro procedimiento, como les comentaba, queda aquí el hemocomponente, la placa de policarbonato y el otro material. Entonces, pues más o menos podemos a esta 40 por 40 irradiar 2 paquetes. Y el del plasma.
Encontré ese artículo muy interesante en donde evalúa ya con una tomografía, le hacen a los paquetes. Aquí se ven todos los paquetes y la tomografía, porque lo quieren medir a medio espesor. Entonces se hace una tomografía del contenedor, o se crea por medio de una planeación por el sistema de planeación un contenedor virtual, y se ve la dosimetría a cierta altura y a cierto espesor, las dosis que se reciben. No sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo aquí en esto se alcanza a ver que el 100% de la dosis se lo recibe acá, y aquí se está recibiendo un 120%. Esta es la caja que ellos en este centro hicieron. También, como les comento, tiene una tapa para modificar la altura, y pusieron estas pegatines en donde está por centímetros para hallar bueno, este es el tomógrafo, la tomografía que hicieron, y acá está el acelerador. Pero lo que les quería comentar aquí es que hicieron por centímetros para ver la distancia. Por ejemplo, no puedo, si yo lo lleno hasta acá, pues va a cambiar la distancia. Entonces pusieron en sus cajitas, pues cuantificado. Entonces, para administrar una dosis de 25 grays con campos paralelos opuestos, se utiliza la mitad de las unidades monitor a 0 grados y la otra mitad a 180, lo que garantiza una mejor uniformidad en la distribución de la dosis para el volumen interno del recipiente. Para corregir las unidades monitor, de acuerdo con el nivel de ocupación interna del recipiente, se ha estudiado los valores necesarios para aplicar una dosis constante de 25 grays en el volumen. Y por aquí aquí es la imagen de a 0 grados y a 180. La imagen a medio espesor de la tomografía que hicieron, y los histogramas que se han realizado para ver que los 25 grays lleguen efectivamente al 100% del volumen. Y ellos hicieron esta tablita en donde, pues, si solamente tenías pocos paquetes, a qué profundidad y cuántas unidades monitor tenían que dar dependiendo de la altura, lo cual me parece bastante interesante, porque así si te llegan, no sé, 4 paquetes, pues ya ves nada más la altura y ya tienes tu tabla cuántas unidades monitor debes de dar, pero esto te asegura que todos los paquetes que vas a irradiar van a recibir los 25 grays. Y nuevamente comentarles este artículo que me gustó porque hicieron la medición de la pérdida de la integridad celular de los linfocitos T, la fragmentación leucocitaria, y entonces iban viendo que con las dosis de radiación, por ejemplo, los 25 grays que están aquí, el porcentaje de las células que quedaban. Entonces es un artículo, yo encontré muy poquitos de estos que vieran realmente cuántas células quedan viables después de la irradiación, pero esto es uno de los pocos. Entonces está bastante interesante. En cuanto a la habilidad de los productos, es muy importante comentarles que una vez que un paquete está irradiado, de acuerdo a ciertas organizaciones, por ejemplo la de Reino Unido, considera nada más que estos son útiles por 14 días antes y después de la irradiación. En otros tantos utilizan hasta 28 días. Nosotros usamos 14 días. Dirían, ¿pero qué hacemos con los paquetes irradiados? ¿Los tiramos? Obviamente no se van a tirar, se pueden dar a cualquier otro tipo de paciente que requiera una transfusión. Obviamente es un plus darle un paquete irradiado a estos pacientes. Entonces, porque me comentaban que en algunos otros centros, pues ya cuando caducaban, los tiraban. Pero no, pues como sabemos, la sangre se obtiene por donación y es un producto, pues, vital. Entonces, debe aprovecharse un máximo. Y como conclusiones, para cada, pues, centro hospitalario deben hacer su control de dosimetría de acuerdo al método que estén usando, y pues las mediciones, como ya comentamos, en los irradiadores pues son más estandarizadas, son protocolos ya más establecidos, más fáciles de hacer, no así en los aceleradores, pero la dosimetría se tiene que hacer como parte del aseguramiento de calidad de las mediciones para que se garantice que esos paquetes están siendo irradiados con los 25 grays, que ya sabemos y ya les expliqué, es para eliminar las células o los linfocitos T que originan la enfermedad de injerto contra el huésped asociada a transfusión. Y no importa cuántas metas hayas logrado, siempre debes poner la mirada en un objetivo más alto. Aquí pongo a algunos de mis compañeros. Esta foto la tomamos un día del 8M, por eso hay puras compañeras.
perdón por los que no, los varones que no están, pero es una foto que quise compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es que es un tema muy interesante, ¿no? Y dependiendo los equipos que tengas, va con ello la práctica, ¿no? El modo de irradiar tus hemoderivados. Lo que sí es cierto es de que, pues, el área de física debe de tener bien calibradito el equipo, ¿no? Bien, Sí, sobre todo hacer bien su como dosimetría. estandarizar la dosimetría para que a ustedes les digan el procedimiento y realizarlo, pues como ellos han calculado que llega la dosis a todos los paquetes. Entonces, sí, no está estandarizado, pero Sí, en pues, cada hospital lo han hecho sus físicos médicos para que pueda lograrse esto. No es algo así que tengamos ya como receta de cocina y que todos los centros lo hagan así, sino cada quien en su centro, de acuerdo a exactamente. la máquina, pues pueden ser cobaltos, pueden ser pues aceleradores de 6 MB o de 15 o la energía que cuenten para poder hacer este procedimiento, pero es el recurso que ya tenemos en el hospital, ¿no? A veces un irradiador, pues son carísimos, ¿no? Por eso no en todos los hospitales se cuenta con el irradiador de hemoderivados. Exactamente, ya en muchos centros pues, ya tomarán en cuenta sus aplicaciones, ¿no? Sí, no sé si haya preguntas, algo que Ya quieran preguntas comentar. exactamente. Bueno, por aquí había una pregunta, Me quedé como con doctora. las... ¿Sí? Ya la perdí. Hay una pregunta que dice, a ver, ¿por qué se deben irradiar por separado los paquetes en un acelerador? Porque los plasmas siempre están como fríos y los otros no se ven por las temperaturas, pues sería la respuesta. Entonces, lo que menciona la doctora en relación a que si son componentes eritrocitarios y si son plasma, debe ser primero solamente plasma y luego Ajá, eritrocitarios. No exactamente, por la podemos combinar. temperatura. Exacto, no pueden Ok, meter todo así y ya. ok. Aquí tienen otra pregunta. ¿Qué dosis máxima sería la recomendada por usted para irradiar los hemoderivados? Por mí no, por las recomendaciones así generales son 25 grays, es lo que debe ser. Con eso se ha demostrado que prevenimos esta enfermedad y el número de linfocitos viables es mínimo. Ok. Aquí hay otra pregunta, doctora. Dice, ¿todos los hemoderivados se tienen que irradiar? Sí, se deben irradiar sobre todo en esos casos que les comenté, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, que transfundir a un neonato, hay que darle sangre irradiada, entonces de preferencia hay que hacerlo. Pacientes que tengan o hayan sido sometidos a trasplante, también. Pacientes que son que tengan alguna cirugía cardiovascular, de hecho nosotros irradiamos los paquetes globulares de cardiología, se deben ser irradiados para prevenir esta enfermedad, porque sabemos que son pacientes que están inmunocomprometidos en este momento y pueden desencadenarse, aparte de su enfermedad, esta enfermedad de infarto contra el huésped, que ya les dije que pueden ser problemas desde diarrea, los más leves, un rash o incluso alteraciones hepáticas, ¿no? Que se pueden poner muy graves los pacientes. Entonces, hay beneficio para todos los pacientes. Pati Martínez le manda felicitaciones, doctora. Excelente plática, una plática muy completa. Contreras también dice un tema que pocas veces podemos hacer, pero que no todos estamos exentos de no ejecutarlo. Así es. Hermoso tema. Ujú. Otra persona dice, ¿todos los derivados se tienen que irradiar? Como pregunta. En estos casos que ya comentamos, sí, de las indicaciones, ¿no? Ya les comentamos, pacientes con trasplante, pacientes que vayan a cirugías cardíacas, bebecitos, neonatos, hay incluso algunas veces que vayan a poner una transfusión intra a una paciente que está embarazada, también se solicitan. Lisette Coronado, ¿existe algún proceso de calidad del procedimiento de irradiación de hemocomponentes en equipos irradiadores?
En los irradiadores se hace la dosimetría por la compañía que los hace el servicio. Como les mostré, ahí tienen una serie de fantomas en donde solamente pues se da el ciclo normal que tiene el irradiador, se ponen los dosímetros y se verifican que estos dosímetros reciban la dosis. Es algo como más sencillo de hacer porque nada más igual nomás aprietas el botón, le das para que irradie el fantoma, porque ya tiene sus dosímetros, lees los dosímetros y ves, nada más hay que calibrar, ¿no? Que reciban los 25 grays a medio espesor del contenedor. Ujú. Oliver, muchas felicidades y agradecimiento por el tema, sumamente de importancia, sobre todo los datos que proporciona. Roberto Juan Pérez, los dosímetros TLD 100, supongo que hablaba de los dosímetros que mencionaba. Ajá. Los dosímetros son como plaquitas que se pegan en el paquete, que son como los que les mostré, los azules, que son como testigos de que cambian una vez que son irradiados a un color azul fuerte, como les mostré. Esos son los LD. Ujú. De placas. De- Daniel, muy buen tema, muy poco abordado y que nuestras instituciones no se preocupan por tener irradiadores especiales para los hemocomponentes. Son muy Pregunta, ¿en caros, promedio cuánto cuesta un irradiador? de unos 10 millones de pesos. Y Seguro la por verdad es que eso. si están pensando comprar uno, pues compren uno de rayos X, porque todo el otro requiere la comisión, requiere un cuarto especial, requiere Sí. una persona entrenada, requiere pues que sea la comisión que lo regule, que haya un personal capacitado, personal expuesto, todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces es más fácil tener, Ujú. de hecho el irradiador que nosotros tenemos lo tienen ahí en banco de sangre, es un cuartito de 2x2, hay una persona, lo único malo es que solamente son dos personas encargadas y tienen que hacer guardias cuando se solicite la irradiación. Nosotros ya no lo hacemos en acelerador. En relación a la temperatura, por ejemplo, como menciona que ustedes irradian componentes de cardiología, ¿debe de mantener alguna temperatura en el traslado, Sí, los llevan en su los contenedor componentes? especial, sí, sí, sí. ¿Es Sí, temperatura ambiente o algo o más frío como generalmente suele manejarse en los bancos de sangre? sí son más fríos. Te debo la temperatura, no la conozco exactamente, pero sí se maneja una temperatura más baja Sí. que el ambiente. Ujú. Y en cuestión de esterilidad, generalmente nos llegan los componentes y pues generalmente pues los colocamos en la mesa de tratamiento, vamos colocando y demás. ¿Debe de manejarse algún tipo de asepsia previa a o por el No es hecho de que vienen necesario. sellados no hay problema? Contenedor está perfectamente bien sellado. No, de hecho, vieron el video cómo lo manipula y cómo lo dobla. Ujú, En realidad ujú, no le pasa nada. Están muy bien cerrados los contenedores. ok. Ujú. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta en vivo o igual estamos en un momento por medio del chat? Lupita Gonzalo, gracias, excelente charla. Víctor Mora, gracias, saludos. Jesús y Araque, muy buen tema, me gustó mucho. Mm, Para ¿Alguien irradiar cultivos de más sangre de si me células madre. ayuda? Ujú. Para irradiar cultivos de células madre, ¿qué son cajas de Petri que recomienda? Esa es la parte de investigación. Ahí Mm, sí se los debo, no sé. Sí, es una parte también de investigación, ¿no? Donde ya tienes los ok, cultivos celulares y puedes irradiar, ¿no? A veces utilizan algunos eh, estudiantes de física que están haciendo sus irradiaciones, así ¿no? es. O grupos celulares. Pero sí, ahí sí no conozco mucho el tema. Ujú. Que es diferente a Lisette la radiología. Coronado, ok. Lisette Coronado, ¿algún caso de accidente radiológico con los irradiadores que usted conozca? No, son muy seguros. La verdad es que está súper bien protegida la fuente. De hecho, tú abres ese contenedor que les mostré y no sale la fuente, no está Ujú. expuesta. Una vez que cierras la puerta es cuando está la fuente radiactiva. Pero no, la verdad es que muy seguros. Y los otros de rayos X, pues sin ningún problema, ¿verdad? Claro.
¿Alguna otra pregunta? Se prefieren los de cesio, siento, porque ya sabemos que la vida media pues son 30 años, entonces pues es una Ujú, inversión pues garantizada a ujú, futuro, ¿no? Los otros pues por más pues sí también tienen su vida media y hay que cambiarlos los de rayos X. ujú. Ujú. En relación también a la última tabla que expuso de otros países que obviamente dan su regulación en relación al tiempo que pueden permanecer después de irradiados los componentes, ¿en México existe alguna como referencia? Fíjate que no lo tenemos como tal en referencia así en México no, pero Mm, usamos las estándares, que son pues, las del Reino Unido, entonces más o menos es lo que se ha visto, 14 días. 14 días. 14 días. Ok. Ujú. G66, hola, la pregunta no está relacionada con la plática, pero la doctora sabe por qué se debe de usar una baja tasa de dosis alrededor de 100, Unidades 200 monitor. unidades de monitor por minuto para tratamientos de trasplante de médula. Pues eso lo saca también cada hospital por las unidades monitor que vayan a dar. Ya ven que hay una fórmula para sacar las unidades monitor que se van a brindar. Entonces, pues eso depende de cada hospital para hacer el trasplante, pero sí puede variar. Ujú. Pero eso lo hace física médica cuando va a ser ITB, tienen que Ujú. hacer ellos el cálculo de las unidades monitor. Ujú. Pues listo, Beto. Parece que no hay más preguntas. Ahí hay una que dice, los Mm, irradiadores que se encuentran en el ujú, laboratorio con rayos X los supervisa COFEPRIS o están a cargo del servicio de radiooncología. No, fíjate que nosotros no estamos a cargo de esos irradiadores. De hecho, el que tenemos que es Cesio 137, no, nosotros no tenemos nada que ver con él. Directamente Banco de Sangre hizo sus trámites y lo compró y lo tienen ahí, lo utilizan. Ujú. Y los de rayos X, pues supongo que sí, la comisión por ser una, también ha de estar ahí metida, pero exactamente el dato no lo tengo. mm. María de los Ángeles, ¿usted hace ITV en el hospital del INCAN? Fíjate que he querido implementarlo, pero por ser un hospital de alta demanda, estamos súper saturados y como es un equipo que se requiere por un periodo de algunas horas, no me está permitido hacerlo. Pero pues yo creo que, a ver, en un futuro a lo mejor ya lo podemos implementar, pero no hacemos. Por el número de pacientes que tenemos, no se puede. No Ujú. lo puedo. Ok, bueno, pues la misma persona la está invitando a que nos regale una charla más adelante Yo para digo lo que Teramac en quieran. relación al tema. Sí, te ve también Aprovechando, tengo dice. tengo experiencia, pero no haciendo, la verdad es que no lo hemos implementado, pero Ah, de lo que quieran, con mucho gusto, si les pareció y les gustó, podemos hablar del muchas tema que gracias. ustedes gusten. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Listo, Beto. Ay, no, volverán a dar este tema. Listo. Lo vamos a volver a Bueno, dar. bueno, Voy a este volver a tema lo empezar. vamos a poner, lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube más adelante. Espero que mañana, a más tardar 2 días, lo encuentran para que puedan tener acceso al mismo También si la entraron a presentación que las destiempo. mandé, si la requiere alguien, con gusto, ahí está, ¿Ok? para ¿Ok? que la compartan. Adelante. Ok. Entonces, los que gusten que compartamos la presentación de la doctora, por favor dejen su correo aquí en el chat y se las hacemos llegar al mismo. De hecho, les iba a hacer un quiz y si me lo contestaban, les iba a dar unos regalos. Ay, sí. Ah, eso hubiera estado Para que perfecto. estuvieran Lo puede atentos. hacer. Les voy a mandar un correo, les voy a dar mi correo y si me contestan qué es la enfermedad de injerto contra el huésped y por qué debemos irradiar los paquetes globulares, van a recibir un giveaway. Ay, sí. Giveaway. Sí. Exacto. Me estaba viendo por aquí una pregunta. Se me pasó, se me pasó. Ay, ay, se me fue. Ya empezaron a poner sus correos y se me perdió. Y el regalo, ¿no? Algo de la distancia. Buenas noches. ¿La distancia de los irradiadores son diferentes? ¿Cuál es la ideal?
Pues como les presenté, hay dos. El de rayos X es el que tenía el tubo central de rayos X y ya está medido radialmente con sus dosímetros, la dosis que debe recibir los 25 grays. En el otro caso también es como el que metía en el paquete, también ya se mete nada más como en el de rayos gamma y no hay como tal así que tengas que ponerlo en una distancia, ya está pues calibrado. No como en el acelerador que a veces te dicen, no, ponlo a 100, no, ponlo a medio espesor, ponlo a 80, dependiendo del acelerador que uno tenga, ¿no? Ok. O como en ese caso, ¿no? Ponle la plaquita, dos plaquitas, dale la vuelta. Sí. Ya será de acuerdo a cada instituto y la dosimetría que hayan hecho para poder, Así es, obviamente, reproducir. claro. Ok. De hecho, Bueno, lo pues que muchos comentábamos están antes de empezar interesados en la su plática. plática, Todo el ¿no? mundo está bien. Que sería Sí, un tema muy exacto. importante de abordar para ustedes para cuando vayan a algún congreso, hacer un trabajo de si realmente se está Ujú. recibiendo la dosis que se está brindando, ¿no? Los 25 grays. Exacto, exacto. Porque igual por premura o por cantidad, ¿verdad? En Sí, ocasiones bueno, es muy el importante. hecho sí, probablemente no demos la dosis exacta. Sí, sobre todo los que quedan así como, no dejar que salgan así que queden como Del desparramaditos